Y en ese momento me di cuenta que a pesar de que había estado en la iglesia muchos años, a pesar de que servía, a pesar de que yo creía que Jesús había muerto por mis pecados y que Él era real y era el Hijo de Dios, realmente nunca había puesto mi confianza en Él. Decidieron dejarme en el hospital en observación por 24 horas. Yo pensé que iba a regresar a mi casa, pero mi cuerpo no se estabilizó. Yo nací y crecí aquí en México, en un hogar cristiano. Leía mi Biblia, pero lo hacía como una cosa más que tenía que hacer durante el día. Las cosas empezaron a cambiar. Empecé a tener depresión, ansiedad, ataques de pánico. Recuerdo que mi mamá me decía: Clarisa, solo ve a Dios, Él puede ayudarte. Pero yo sentía que no podía ir a Dios. Cuando yo estaba completamente bien, yo no buscaba a Dios de corazón y sentía que no tenía el derecho de pedirle que me ayudara cuando yo no lo había buscado. Sí iba a ir a Jesús, pero ya que saliera de esta. Cuando intentas en tus propias fuerzas, puede parecer que funciona, pero solo es temporal. Cuando tenía 17 años, tuve una experiencia muy traumática donde pensé que mi mamá había fallecido. Empecé a tener un problema con mi sistema nervioso, empecé a tener movimientos involuntarios. De repente empecé a ser muy sensible a la luz, a los sonidos, a los olores, al tacto. Empecé a desarrollar estos episodios parecidos a convulsiones donde no perdía la conciencia, pero ya no podía controlar mi cuerpo. Lo que sentía en estos momentos era de desesperación. Creo que la mejor manera para describir esa etapa de mi vida era como si alguien hubiera entrado y hubiera apagado el switch de la luz en mi vida. Estaba cansada de doctores, cansada de medicamentos. Mi vida estaba llena de miedo, pero un día todo cambió. Recuerdo que fui a una de mis citas médicas. La doctora me dice esto: puedo notar que estás llena de miedo. ¿A qué le tienes tanto miedo? Y ella me dijo: escuché que tu papá mencionó algo de la iglesia. ¿Tú crees en Dios? Y yo muy segura dije: sí, yo soy cristiana. Y en eso me dice: entonces, ¿en dónde está tu fe? Y en ese momento me di cuenta que a pesar de que había estado en la iglesia muchos años, a pesar de que servía, a pesar de que yo creía que Jesús había muerto por mis pecados y que Él era real y era el Hijo de Dios, realmente nunca había puesto mi confianza en Él. Porque es más que solo creer que Él existió, es darle tu vida. Que tu vida dependa de Él. Él murió en una cruz, pero fue por tus pecados, fue porque Él tomó tu lugar y lo hizo por amor. Para mí en ese momento fue: confío. Fue lo único que dije en mi mente, con lágrimas en mis ojos: confío. Salí de esa cita con un gozo y una paz que no podía explicar. Pero mis circunstancias no cambiaron. Seguía enferma, seguía teniendo mis episodios de convulsiones y tenía esta seguridad de que pase lo que pase, Dios iba a estar ahí. Tal vez por crecer en la iglesia no había hecho muchas cosas que el mundo considera malas, pero que realmente mi corazón estaba lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de vanagloria, lleno de pecado y necesitaba arrepentirme. Me mostró que yo no era tan buena como pensaba. Jesús se convirtió en la luz de mi vida. Me di cuenta que en estos 4 años que había estado enferma, nunca había venido a pedirle a Dios que me sanara. Y me di cuenta que había incredulidad dentro de mí. No incredulidad de que Dios pudiera hacer milagros. Yo sabía que Dios podía hacer milagros, pero incredulidad de que no creía que Él quisiera hacer uno en mi vida. Y empecé a orar y a pedirle a Dios: ayuda a mi incredulidad. Así que un día me despierto, leo mi Biblia en la mañana como de costumbre. Era en Zacarías, que hablaba sobre cómo Dios iba a pasar a su pueblo por el fuego para refinarlos. Si es necesario que pase por ella, está bien, pero te pido una cosa: toma mi mano. Como una niña pequeña, toma mi mano y guíame por el fuego, porque yo no puedo. No podía controlar mis propias piernas. A los 2 días empecé a perder el control de mis manos también. De repente tengo uno de estos episodios, pero pierdo completo control de mi cuerpo y los latidos de mi corazón suben bastantes. Entonces, durante cada episodio yo tenía que tomar una pastilla que controlara mis latidos. Le dije a mi papá que me llevara al hospital porque me habían dicho en un inicio que pues podía haber riesgo de un infarto, y estuve en ese estado por 7 horas. Mi cuerpo no paraba, el medicamento no estaba haciendo efecto. Me debió de haber dejado dormida por horas, pero solo funcionó 10 minutos. Pero aún seguía sintiendo esa paz y ese gozo que sobrepasaba todo entendimiento, que con lágrimas en mis ojos le decía a Dios: Señor, quiero descansar, por favor, solo para mi cuerpo. Y finalmente pude descansar, y recuerdo que tenía mis ojos cerrados, pusieron una venda en mis ojos porque era muy sensible a la luz, y tenía mis brazos así, acostados. Y en eso siento que alguien está tomando mi mano. Volteo, me quito la venda de los ojos y no había nadie ahí. Y recuerdo solo sonreír y recordar la oración que le había dicho a Dios: si me vas a pasar por este fuego, toma mi mano en el proceso. Me puse a pensar en lo que acababa de pasar. Yo debí de haber muerto ayer. Quería vivir,
para que otros pudieran tener ese gozo y esa paz que yo sentí en ese momento, que pudieran tener esa esperanza de que después de esta vida hay una vida eterna que podemos pasar con Jesús. Y unos días después de que me dieran de alta, una noche en mi cuarto decidí arrodillarme y orar a Dios. Me levanté y fui al cuarto de mis papás, abrí la puerta y les dije: ya finalmente entiendo que puedo ir con este doctor, puedo ir con este psicólogo, puedo regresar a tratamiento con esta doctora. Y regreso a mi cuarto. Espera, mi Dios es más grande que ellos. Mi Dios es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que partió el mar en dos, el Dios que derrotó ejércitos. Mi Dios es Jesús, quien sanó a miles y miles de enfermos con sus manos. Mi Dios es aquel que creó el universo con su voz. Y le entregué todo a Dios. Te entrego todos esos traumas que ni siquiera sabía que tenía. Te entrego mi enfermedad. Sentí que estaba viviendo esa historia en ese momento, cuando el hombre que tiene lepra viene a Jesús y le pregunta que si quiere sanarlo. Y Jesús le responde: sí quiero. Vino también a mi mente la historia de la mujer que tiene el problema de sangrado, que lo único que buscaba era tocar el manto de Jesús. Y cuando lo toca y es sana, y Jesús le responde: ve, hija, tu fe te ha sanado. Físicamente no me sentí diferente en ese momento, pero sentí una seguridad dentro de mí de Dios me está sanando. Y día a día me iba exponiendo a más cosas que normalmente me pondrían en una situación muy grave, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. No solo salvó mi vida ese día en el hospital, sino que también me sanó después de 4 años. Y no solo eso, sino que también proveyó para la cuenta de miles y miles de pesos que se había hecho por todo el tiempo que había estado internada en el hospital y todos esos exámenes que se me habían hecho. Reconoce tu pecado, reconoce que no puedes en tus propias fuerzas, pero Jesús ya lo pagó todo en esa cruz. Él ya tomó tu lugar. Solo ven a Él, solo acepta su regalo de salvación.